Buenas tardes, ya casi noches, ¿verdad? Estamos oscureciendo más temprano y hoy tenemos la bendición de encontrarnos pues en espacios nuevos, en espacios que el Señor nos está abriendo y le damos al Señor la gloria por ello. Gracias por apoyarnos con sus oraciones. Pues estamos trabajando en el Señor. Y pues bueno, vamos a movernos a la palabra del Señor. Recuerda que en Ministerios Bosque Clama tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Por ahí confírmenos si se está escuchando bien el audio y pues vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Gracias a Dios por ello. Clase, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, aquí andamos y pues bueno, vamos a ponernos a estudiar en la palabra del Señor. Recuerde que usted lo puede ver a través de esta transmisión en Facebook Live y usted lo puede ver también en YouTube. Posteriormente lo puede ya ver en nuestras listas de reproducción. Y recuerde que los comentarios pues los está llevando mi hermana Carla, ¿verdad? Vamos a estar pues aquí listos para contestar sus preguntas. Tú puedes participar de manera digital. Sea usted bienvenido, sea usted bienvenida. Saque su Biblia. Hoy vamos a abrir un nuevo tema que es la lección número 4, la persona de Cristo. Así que prepárese, vamos a enviar nuestras ligas y mientras, pues usted prepárese. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra? Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal con este puentecito? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Puro panecito de muerto, ¿eh? Puro comer y comer, ¿verdad? No, de plano. Pues yo pensé que iba a traer el panecito, hermana. Qué barbaridad. No, no es cierto, estoy bromeando. No, no es cierto. Sí, digo, dentro de las únicas cosas que medio comparto de la época, pues es el pan de muerto. Ya de ahí en fuera todo lo demás ya discrepo respetuosamente, ¿verdad? Discrepamos respetuosamente, pero bueno, se disfruta lo que es dentro de lo que cabe edificante, ¿verdad? Sí, no me queden mal, yo andaba todo preocupado, dije, les consigo espacio más grande y dije, y no llegan, qué barbaridad. ¿Cómo está eso? Dije, ya te ganó, sí, te ganaron. Estamos, listo, estamos enviando nuestras ligas a través de todos nuestros amigos de WhatsApp. Si usted no le llega, escríbanos para poder enviarle también. ¿Sale? Y a través de nuestro perfil personal, ya sabe, su servidor Daniel Puga, pues también ahí lo estamos compartiendo. Y en el perfil de Ministerios Bosque Clama, si usted no se ha agregado, pues a que esté esperando, ya agréguese porque ahí está lo mero, mero bueno. Mero, mero bueno, ahí estamos. Muy bien, pues ya han sido enviadas nuestras ligas. Vamos a estar ahorita con puros datos para no abusar del Wi-Fi porque si no se me va a caer aquí la señal. Ahí oremos para que la señal nos aguante, ¿verdad? Tantito. Y vamos por favor al texto de el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Ahorita yo creo que voy a dar más voz porque estoy más como a la intemperie, ¿verdad? Me decían, ay, ¿por qué no en el camellón? Ahí está, toma, ándale, ¿quieres? Ándale, ándale. Sí, de aquí al camellón son 50 pasitos, ¿eh? Ya un poquito más, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Este es un versículo ampliamente conocido y sobre él pues vamos a arrancar para nuestra mirada en esta lección 4, la persona de Cristo. Y dice así el texto, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos ahora. Padre Santo, te damos muy infinitas gracias por permitirnos un miércoles más estar aquí reunidos, Señor, en estos espacios digitales, en estos espacios presenciales, en espacios nuevos, Señor, brindados por ti, Señor,
espacios de gracia, espacios de misericordia. Rogamos, Señor, que bendiga, Señor, este esfuerzo, que bendiga, Señor, este ministerio, que bendiga, Señor, la proclamación de tu palabra, este estudio, Señor, sobre el cual vamos a meditar, Señor, y llévanos a mayores alturas, Señor, para que tú seas engrandecido, Señor. Gracias, Señor, gracias por quien apoya este ministerio, Señor, y te rogamos, Señor, que esta transmisión, Señor, vaya aprobada y revisada por ti, que no haya obstáculos, que no haya impedimentos, Señor, que quien lo comparta, que quien lo vea, Señor, sea bendecido, sea edificado, sea confortado, sea exhortado, pero también, Señor, en tu misericordia haya salvación, Señor, en esta hora para todos los que escuchen tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y nos encomendamos a tu amor y cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos ya en un tema fantástico y creo que lo que estuvimos viendo en las semanas anteriores nos va a servir de mucha ayuda porque estuvimos hablando de, pero esos que son, estamos hablando en la lección 3 de qué? Los atributos de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, hablamos de que los atributos pues son cualidades, ¿verdad? Que caracterizan a una persona. Y esos atributos que nosotros vimos en semanas anteriores acerca de la persona de Dios, pues ahora nos vamos a fijar nuestra mirada, vamos a fijar nuestro foco de atención ahora en la persona más importante en la que podemos fijarla, que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque si hay una figura, una persona tan controvertida, una persona que suscita preguntas, una persona que suscita admiración, una persona que ha sido exaltada y a la vez también muy humillada, una persona que todavía hoy causa controversia, que causa preguntas, que causa incógnitas, en la que también hay aspectos que están en misterio, pero también otros que han sido maravillosamente revelados a nosotros, que encontramos en las Escrituras, pues nada más y nada menos que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que hablar, tenemos que especificar que vamos a tratar temas teológicos, pero más que teológicos también devocionales. Como nos hemos dado cuenta en semanas anteriores, hemos tratado de que los atributos de Dios, estas características divinas, pues también en qué sentido a nosotros nos transforman, en qué sentido a nosotros nos impactan estas características, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de los atributos de Dios, son atribuibles también a la persona de Cristo. Estos atributos también están en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Cristo estamos hablando de dos personas en particular. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo, en Él se unen dos naturalezas, que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Vamos a hablar de eso sin intención de ser muy exhaustivos. Abundantes volúmenes, ríos de tinta se han escrito hablando de esta maravillosa persona que es la persona de Cristo. Y vamos a entrar en el terreno que la teología sistemática le conoce como cristología. La cristología es el estudio de la persona y la obra de Cristo. En esta lección, en la lección 4, vamos a ver a la persona de Cristo. En la lección 5 vamos a ver la obra de Cristo, que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero cuando hablamos principalmente en dos vertientes, que es la persona y la obra, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en el terreno de la cristología, ¿verdad? Y pues nada más y nada menos vamos a mirar a la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo es la persona y la figura central de toda la historia de la humanidad. No por nada la historia humana se divide en antes y después de Cristo. No ha habido nunca una persona como nuestro Señor Jesucristo. Líderes morales, éticos, políticos, sociológicos, muchas personas eminentes han surgido, pero ninguna se le compara, ninguna puede rivalizar con él. Ha sido considerado nuestro Señor Jesucristo un gran maestro, un líder religioso, un profeta, el Hijo de Dios, hasta Dios mismo.
Y Él está muy por encima de eso, de estas concepciones. Las engloba en muchos sentidos. Él fue un gran maestro, él fue un líder, pero fue más que eso. Rey. Lo vimos en semanas anteriores en el sermón que estuvimos estudiando Solo Cristo, hablando de los oficios de Cristo. También vamos a hablar de eso en la siguiente lección. Y ciertamente hay mucho que decir. Vamos a empezar primeramente con la pregunta fundamental. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Cristo? Bueno, primeramente debemos de ir al texto bíblico, ¿verdad? Y Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esta expresión, el verbo, el logos, apunta principalmente a una expresión teológica que tiene que ver con la palabra más importante, la palabra que acciona, la palabra que da vida. Si usted tiene una oración, ¿verdad? Sujeto, predicado, sustantivos, etcétera, usted no puede hacer absolutamente si usted no tiene un verbo. Así de simple y de sencillo. El verbo es lo que le da vida a todas las cosas, ¿verdad? Y se nos habla de que en el principio era el verbo, estamos estableciendo de que él no tuvo un principio y tampoco no tendrá un fin. Se nos habla también de que el verbo era con Dios, es decir, que está al mismo nivel. Y se nos dice también que el verbo era Dios. Estaba con él, por lo tanto son dos personas diferentes, pero dice que era Dios mismo. ¿Ok? Vamos a ir caminando poquito a poco en esto. Y vamos a ver el primer punto, que es el Dios que se hizo hombre. El Dios que se hizo hombre. Y le voy a pedir por favor que me acompañe al texto de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Y le voy a dar lectura, vamos a estar por ahí. Dice el texto: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo, este pasaje que acabamos de leer, está en el contexto de Pablo está hablando a la iglesia de Filipos, que está experimentando problemas de rivalidad, de vanagloria. Y Pablo está utilizando aquí, se le conoce como el himno de la kenosis, el himno del vaciamiento. Pablo está aquí utilizando un concepto altamente teológico para dar una aplicación de lo más sencilla y de lo más pastoral. Y está poniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Pablo incluso en versículos anteriores les dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, Él los pone en una situación de ejemplo y les está diciendo, dejen de estarse peleando por tonterías, dejen de estar rivalizando a ver quién es el más grande, a ver quién es el que sabe, a ver quién es el que puede, a ver, no. Fíjense en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual, fíjense lo que está diciendo, dice, siendo en forma de Dios, en el griego está utilizando la expresión morfos, que quiere decir, Él es Dios, siendo en forma de Dios, Él es Dios, siendo Dios, no estimó, no se aferró, dice el texto, no se aferró el ser igual a Dios. Ninguna otra criatura puede arroparse el hecho de ser igual a Dios. Solamente Cristo puede decirse a sí mismo que es igual a Dios.
Pero esta condición divina no lo limitó y no lo condicionó para aferrarse a eso. Si usted tuviera un ápice de poder, no lo soltaría. Si usted tuviera una comodidad, nosotros tenemos la naturaleza en la cual nos gusta la comodidad, nos gusta el favor, nos gusta el poder, nos gusta la posición, nos gustan esas cosas, pero la realidad es esta. Si nosotros lo tuviéramos, difícilmente lo soltaríamos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que es la naturaleza divina y la posición de Dios. Dice que no la estimó como algo a que aferrarse, no porque no tuviera valor, no porque no fuera importante. Dice que él se despojó a sí mismo, se quitó esa investidura. Es muy interesante. Él dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que él tenía una gloria previa antes de que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, el Señor ya era, ¿verdad? Vamos más adelante al versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, dice, ¿dónde? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida previa, una existencia previa, preencarnada. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Él es Dios, no por sus declaraciones solamente, sino por el testimonio de las Escrituras, sus obras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Dice en el versículo 7, dice que se despojó a sí mismo, se despojó de esa gloria y tomó forma de siervo. Otra vez me voy a usar la expresión morfos, que quiere decir la expresión morfos, que quiere decir forma, siervo, ¿verdad? Esclavo, dulos, y se hizo, observe con atención, semejante a los hombres. Él es el Dios que se hizo hombre. Vamos, por favor, a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Perdón, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es importante, porque si el Señor no es Dios, no tiene poder. Si el Señor no es hombre, no puede entendernos. En este sentido, por ciento hombre. Esto es lo que en teología se conoce como la unión hipostática. Él no es 50 y 50. Él no es 80-20. Él no es 20-80. Él es 100% hombre, 100% Dios. Y se combinan estas dos naturalezas de manera perfecta, sin pecado, sin corrupción, ¿verdad? Completamente perfecto. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor Jesús. Vamos a ver primeramente la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y vamos, por favor, si alguien me hace el favor de leer Lucas 2:40 y Lucas 2:52. ¿Están muy serias o tienen frío? ¿No? Mira, hasta eso, hoy no está tanto frío, ¿verdad? En la mañana sí estaba haciendo friecito, ¿verdad?
y nosotros tuvimos la oportunidad de salir un poquito y no, estaba haciendo un friazo tremendo. ¿Me regalas un poquito de papel? ¿Está amable? No, no traes. No. Ah, ok, déjalo estar ahí. Lucas 2:40 y Lucas 2:52. Lucas 2:40, ¿qué dice? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ok. Entonces, el texto nos dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En su calidad humana, nuestro Señor Jesucristo vivió una vida completa. ¿A qué me refiero con eso? A que nuestro Señor Jesús crecía, es decir, tuvo un desarrollo físico normal, se fortaleció físicamente, dice que se llenaba de sabiduría, es decir, tuvo también un desarrollo intelectual, y la gracia de Dios era sobre él. También tuvo un desarrollo espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros, esto es algo que nosotros debemos buscar en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Nosotros debemos de buscar esto en nuestra vida, un desarrollo físico, un desarrollo intelectual, también un desarrollo mental, pero un desarrollo espiritual. También forma parte de esta formación. Dice el versículo 52, ¿quién lo tiene? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuevamente, volvemos a enfatizar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, ahora, nota por favor muy interesante, acerca de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, solamente hay dos evangelistas que nos van a hablar de esto, Mateo y Lucas. Solamente hay dos genealogías y esas dos genealogías se encuentran, la primera se encuentra en Mateo y la otra se encuentra en Lucas. La primera va a apelar a su posición como rey mesiánico del linaje de David por parte de la línea paterna, por parte de una imposición legal. Recordemos que José no era su padre sanguíneo, ¿verdad? Pero al hacerlo su hijo, adquiere una posición legal como su hijo. Esto es interesante porque se cumple una profecía sobre la familia, sobre el linaje de José. Esto lo voy a explicar en alguna otra sesión. De hecho, tengo algún mensaje por ahí hablando acerca de la genealogía de Cristo y explico claramente un poquito, desembrollo el tejido, el tapiz de la genealogía de Cristo. Pero hay un episodio particular en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en la que uno de los reyes de su genealogía, hay una maldición de que no iba a tener hijos. Se cumplen varias profecías, pero por la línea masculina, por la línea legal, Jesús es rey. Por el arropo del apellido de José, él llega a ser hijo de José por la línea legal, y la genealogía de Lucas nos va a hablar de la genealogía sanguínea a través de María. Esto es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Ya hablaremos de eso más a fondo, pero vamos a ver que el Señor Jesús en su humanidad tuvo un desarrollo pleno. Dice que crecía en sabiduría, ya lo hablamos, en estatura, ya lo mencionamos, en gracia. Primeramente, fíjense, esto me encanta el orden que establece Lucas para este crecimiento. En gracia para con Dios y los hombres. Primeramente, yo debo de crecer en gracia para con Dios y luego en gracia para con los hombres. No puede ser al revés. Yo no puedo esperar crecer más en gracia para con los hombres y luego a ver ahí para con Dios. No. El Señor Jesucristo primero creció en gracia para con Dios y luego para con los hombres. Vamos a mirar más adelante algunas pistas, algunos atisbos de la naturaleza humana de nuestro Salvador. Marcos 4:38, ¿qué nos dice? Dice el texto,
Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? ¿Por acá? ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba durmiendo. Entonces, la acción de dormir nos revela una cosa. ¿Ok? Juan 4:6. Vamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 6. Dice el texto. Y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto es un elemento muy interesante. Nos cuenta que él se cansó. Nos damos cuenta que obviamente si se cansa, pues evidentemente tiene la necesidad fisiológica de dormir, ¿verdad? Esto es importante para nosotros porque ciertamente Dios nos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Esto por qué debería llenarnos de gozo y de alabanza delante del Salvador? Porque Él entiende cuando estás cansado. Él entiende tu esfuerzo. Él entiende tu cansancio porque Él lo experimentó. Vamos a ver también, dentro de esta naturaleza humana maravillosa, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 2. Lucas 4:2 dice, voy a leer un versículo anterior, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice el texto? Tuvo hambre. Esto es un elemento importante de la observación de la naturaleza humana de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque comparte estas necesidades. Evidentemente, pues tenía un estómago. Evidentemente, su cuerpo, como el de todos los seres humanos, estaba sujeto a la debilidad y a la necesidad física de alimento, de pan. Eso es importante para nosotros, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Y la respuesta de nuestro Señor a esta falta de alimento, pues fue la siguiente, y el diablo le ataca. De hecho, sobre esta debilidad es por donde el diablo le ataca. Le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Estaba escuchando, te compartía, ¿recuerdas? Estaba escuchando una panel de pastores y personas pues de eminencia hablando acerca de la tentación de Cristo. Y esto es, no los quiero poner en aprietos, ¿verdad? No los quiero poner en aprietos, porque el punto es este, si el Señor Jesús podía o no podía pecar. Si podía pecar, entonces la tentación tenía una razón de ser. Y si no podía pecar, ¿para qué ser tentado? ¡Wow! Sí, se pusieron, no, ahí los tienes dando vueltas a los pobres hombres de Dios. Y digo pobres porque son hombres, y digo hombres porque es lo que son, y de Dios porque le pertenece. Pero estamos entrando en terreno santo de la unión hipostática porque combinas estas dos naturalezas de Dios y de hombre, y en qué punto se intercalan estas dos. No quiero entrar en estas discrepancias, porque nos llevaría más tiempo del que disponemos y porque no es el objeto de nuestro estudio, pero es muy interesante porque cuando pensamos en nuestro Señor, siempre nos vemos en dilemas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la tentación, Ale, tú dices, sí, yo sé que Cristo me entiende. Cristo superó la tentación, Cristo venció en la cruz, fue tentado por el diablo, él venció, él fue tentado. Cuando hablamos de eso, ¿en qué forma impacta nuestra vida? Tú digas, bueno, yo sé que Jesús me entiende, pero bueno, Jesús es Jesús, yo soy yo. ¿Me explico? Y entramos en esa discrepancia en la cual
Tal parece que nosotros creemos entender más de la tentación que Jesús. Y tal parece que nosotros creemos entender más de la tentación porque nosotros somos débiles y caemos más en la tentación. Tal vez pensamos que por el hecho de que Jesús no pecó y no cayó, no sabe de lo que está hablando. La pregunta es esta, y esto lo explica de manera erudita el doctor Josías Grauman. Y él dice, hablando acerca del ayuno, imaginémonos, él les pone el ejemplo, dice, nos ponemos todos a ayunar y pues decimos 40 días es la meta, ¿no? Y pues por acá, su servidor, pues yo ya a las 5 minutos, yo ya estoy, yo ya a la hora, yo ya estoy ya atragantándome en el refri y quizás ustedes dos duran, pues hasta las 12 del día o duran todo el día y por acá hay unas que están ahí avanzando, ahí se avientan 3 días, una semana y por allá Eve que pues está muy ocupada, ¿verdad? Y ni cuenta se da. Llega a los 30 días. Así, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y todos dirán, oye, wow, es que tú no sabes el hambre que yo tenía. ¿Tú cómo me puedes hablar de la tentación? Porque, bueno, tú no tuviste el hambre que yo. ¿Me explico? Entonces, en este panorama, es muy interesante porque cuando hablamos de la tentación de Cristo en su naturaleza humana, tenemos que hablar también de su naturaleza divina. Si yo le dijera a usted, convierta este pizarrón en pan, ¿representa para usted una tentación? Pues sí, pero no puedo. Exacto. ¿Por qué no representa una tentación? Porque no puede. La tentación se basa en lo que puedes hacer. Si no existe la posibilidad, ¿cuál es la tentación, verdad? Usted tuvo la posibilidad de no venir hoy. Fue tentada en ese aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tuvo la posibilidad y el poder de hacerlo. ¿Me explico? Entonces, aquí la tentación se vuelve más compleja porque aquí dice, si eres, él no apela y dice, si eres hijo de María o hijo de José. ¿Me explicó? Exactamente. Muy agradecido. No era necesario, pero muy agradecido. Gracias. Entonces, estamos hablando de que la tentación de nuestro Señor Jesucristo fue una situación seria. Porque en ese mismo versículo, si usted observa con atención, es una tentación que afecta su naturaleza divina y afecta su naturaleza humana. Porque le dice, si eres el Hijo de Dios, porque Él puede, prueba que eres Dios. Dice, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tienes hambre, ¿no? ¿Se da cuenta? Sí, no, si el chanclotas es bueno para hacer su chamba, es buenazo para hacer su chamba. Entonces, por alguno de los dos lados, exacto, pero la respuesta es muy brillante. El Señor Jesús respondiéndole, versículo 4, dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Entonces, así, literalmente así, mira, toma, ándale, así, bíblicamente así le dio, como dicen por acá, un bibliazo, ¿verdad? Un bibliazo. Es interesante porque nos damos cuenta de que vuelvo al punto, cuando entramos al terreno de la cristología, no podemos perder de vista estas dos características de su naturaleza. Él es Dios, Él es hombre. Y las vamos a ver siempre presentes, casi tocándose, entremezclándose, a veces casi separándose, pero siempre están ahí presentes. Esto es muy, muy, muy importante que lo podamos ver. El Señor Jesús responde a su hambre dependiendo de la palabra del Señor. Otro elemento de su humanidad que me conmueve muchísimo es su vida emocional. ¿Qué dijimos acerca de la ira? La semana pasada hablamos acerca de eso. ¿Qué dijimos acerca de la ira? ¿Qué es la ira de Dios?
Es una respuesta, ¿verdad? Emocional. Emocional ante la injusticia, ante el pecado, ante la maldad. Vuelvo a enfatizar, los atributos de Dios que vimos en semanas anteriores, todos ellos caben completa y plena en el Señor Jesucristo. Colosenses nos dice que en Cristo está la plenitud de la deidad. En Él cabe plenamente todo lo que es Dios. Esto es sumamente importante, porque a veces podemos intentar quitar alguna cosa, ¿verdad? El Señor Jesús no fue indiferente. A veces nosotros vemos las películas de Semana Santa y pensamos que Jesús es como Jim Caviezel, ¿no? Como el actor, ¿no? Así, un judío muy guapo de ojos claros, ¿no? De ojos castaños, ¿no? Y dices, ay, qué hermoso es nuestro Señor. No, o sea, sí Él es hermoso, ¿verdad? Alguna vez me hicieron esta pregunta, ¿cómo era el aspecto físico de nuestro Señor Jesucristo? El Salmo 45 dice que es el más hermoso de los hijos de los hombres, pero Isaías 53 nos dice que no había en Él parecer ni hermosura, ¿verdad? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esto es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Sí o no? Sí, o sea, no. Físicamente no era muy guapo. ¿Es pregunta o es afirmación? Pregunta. Ok, mira, vamos al texto para que no me... Porque a David en la Biblia dice que era muy atractivo físicamente. Claro, Esteban igual, dicen que era muy guapo. Bueno, ahora, así en nuestras palabras. claro. El Señor Jesucristo yo me imagino que no era así. Ok, vamos a mirar esto, vamos a mirar el texto, ¿ok? Pero es como los que actualmente son judíos, ¿no? Son muy guapos, casi la mayoría. Bueno, ahí estamos entrando en otro terreno. Ya las puse en tentación, ¿verdad? Ya las puse en tentación. A ver, ya las puse en tentación. No quiero que estén en problema, no creo que estén pecando a la hora de orar, por favor. Por favor, chicas, no me hagan quedar mal. A ver, dice Salmo 45, versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Isaías 53, ustedes conocen ampliamente este pasaje. Dice el versículo 2, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay, y esto lo está hablando incluso previo en el texto de Isaías 53, está hablando antes de su crucifixión, de su martirio, ¿verdad? Dice, subirá cual renuevo delante de él, como una plantita así en la tierra seca, dice el texto, ¿no? Dice, subirá cual renuevo como un brotecito, ¿verdad? Como una hierbita que brota, ¿verdad? No representa algo intimidante o de mucha fuerza. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ya, ¿Ok? ya. Físicamente no No podemos era decir que era muy apuesto atractivo. o algo así que causara. Claro, claro. Ahora, estas son aproximaciones, o sea, no podemos decir así tajantemente así es, ¿no? Pero lo que es importante aquí, no nos concentremos en el rostro de Cristo, en una apariencia estética, porque la apariencia estética, pues siempre va a ser subjetiva, ¿verdad? Lo que a usted le parezca atractivo, pues a la que no le va a parecer atractivo, ¿verdad? Es subjetivo, la cuestión estética es subjetiva. Ya lo entendí. Pero entonces aquí en el Salmo se refiere a lo espiritual, a lo que es hermoso, el más bello de todos, así como lo La pregunta, ahora yo te la devuelvo, ¿qué es más importante? Lo espiritual. Claro. O sea, es que a final de cuentas, lo de afuera viene a ser solamente un reflejo de lo de adentro. ¿Me explico? Incluso es muy interesante porque hablando acerca de la hermosura espiritual, el apóstol Pedro, por ejemplo, hablando acerca de la
esposas les dice que no busquen tanto adornarse peinados ostentosos, joyas, que no se arreglen tanto, no porque no se arreglen, aclaro, para que no para que no se me desgarren las vestiduras, o sea, pero que no te obsesione eso, sino dice en que busques el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Es decir, donde debes cuidar tu aspecto es en el alma, porque ahí eres vista constantemente delante de Dios. Acá esto de acá, pues se va. ¿Me explico? Lo bonito por fuera a veces se termina. Claro. Conforme va pasando. Entonces, llegando a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que en su humanidad, pues Él tuvo un aspecto normal, o sea, como un ser humano, ¿no? O sea, siempre el arte trata de pintarlo de alguna manera que lo haga llamativo, lo hace rubio, de ojos azules, lo hacen, incluso, o sea, el arte siempre va a tratar de acercarnos a una mirada estética atractiva de nuestro Señor, pero bíblicamente, pues el Señor Jesucristo tuvo una apariencia como cualquier judío de su tiempo, ¿verdad? Quiero atreverme a hacer esa especulación, ¿verdad? Pero su hermosura era de otro tipo, ¿verdad? Su hermosura era de otro tipo. La vida emocional de nuestro Señor estuvo cargada completamente. Juan 11:35 contiene el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y este versículo, Jesús lloró, está dicho en el contexto de uno de los acontecimientos más trágicos del Nuevo Testamento. Y es, bueno, más bien de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es la muerte de Lázaro. Lázaro era su amigo, era hermano de Marta, de María, ¿verdad? Amigos que estaban ahí en Betania. Ellos tenían una relación muy cercana, muy íntima, comía con ellos. No tenemos registro nosotros de una conversación entre Lázaro y Cristo, no tenemos una evidencia más palpable de esto, pero lo que sí sabemos es que eran tan íntimos que no sabemos de qué hablar. Así lo podemos saber. Eran tan íntimos que no sabemos de qué hablaban, pero era su amigo. Y con el que hubo una situación muy curiosa en la cual se le anuncia que él está enfermo, él deliberadamente no llega por alguna razón que solamente compete a su naturaleza divina. Incluso aunque hubiera podido llegar, hubiera sido complicado, ¿verdad? Esta situación porque pues había unos tiempos de ida, tiempos pues tiempos de ida específicamente porque iban a pie, en fin, muchas cosas. Pero él deliberadamente se retrasa, ¿verdad? Se retrasa, es reprochado por Marta, se lamenta a María por esta situación, pero lo interesante de todo esto es que podemos ver al Señor Jesucristo delante de la tumba de Lázaro, lo vemos llorar. Y esto es algo que debe elevar nuestras almas cuando miramos al Salvador. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, reflexiona acerca de este versículo y dice, cuando vemos a Cristo llorar, debemos recordar que podemos llorar, que llorar no es pecado y que llorar nos revela que sentimos dolor por lo injusto, sentimos dolor por la muerte, sentimos dolor por el pecado. Cristo siente dolor, Él llora. Y al llorar nos hacemos más cercanos con Él. Este es un elemento muy bonito de la persona de nuestro Salvador, porque Él sabe lo que son las lágrimas, Él sabe lo que es un corazón roto, Él sabe lo que es el dolor. Él lloró también sobre la ciudad Jerusalén al ver su incredulidad, su ingratitud, su indiferencia. Entonces, Él sabe lo que son las lágrimas, ¿me explico? Él comparte esto, pero también comparte, como lo vimos en las semanas anteriores, él también comparte el enojo y comparte estas manifestaciones de molestia, de ira. Él llega al templo y los ve ahí haciendo todo su mercado
Y él agarra el látigo y de ahí muchos han agarrado el ejemplo, ¿verdad? Para hacer esto. Pero lo cierto aquí es que vemos que el Señor se llena de ira, ¿verdad? Vemos que el Señor también se exaspera al bajar del monte de la transfiguración. Los discípulos no pueden no pueden liberar a un muchacho que tiene un espíritu, un demonio. Lo intentan, el Padre dice, oye, tus discípulos no pueden. Y el Señor Jesús dice, exasperado, no sé, ¿hasta cuándo los he de soportar? Hay una emoción de frustración ahí, ¿verdad? Y les dice, esto no puede salir sin ayuno, sin oración, ¿verdad? También el Señor se goza cuando ve la respuesta de las personas pobres, de las personas de más baja condición, incluso de los gentiles. Él se goza cuando ve que los gentiles responden con mayor obediencia al Evangelio. Vamos a ver que Él dice, te doy gracias, Señor, porque has ocultado estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. El Señor se goza, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo es rica, es abundante, es semejante a la nuestra, pero sin pecado. ¿Qué dijo el Señor acerca de sí mismo? Lucas 24:39, ¿qué nos dice? Vamos al texto, dice el Señor Jesús. Voy a leer el contexto, en versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto es un elemento interesante porque una de las principales herejías que vendrían en los siglos siguientes al establecimiento de la iglesia, vendrían principales herejías que negarían la divinidad de Cristo, que negarían la humanidad de Cristo, que negarían muchas cosas, o sea, cuestiones vitales de la naturaleza de Cristo. Y aquí el texto es muy claro, ¿verdad? El Señor Jesús no fue, como dirían algunas doctrinas heréticas, no era un espíritu que anduvo entre los hombres, ¿verdad? No fue solamente un hombre, ¿verdad? Entonces aquí dice, mirad mis manos y mis pies. Está el Señor resucitado hablando aquí a sus discípulos. Les dice, miren mis manos, miren mis pies. Yo soy, tócalo. Mira, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Ahora, hasta aquí, digo, quiero dar una mirada general. Vamos a hacer esto como una pequeña introducción. Vamos a ir viendo varios temas en las siguientes semanas. Y me parece muy interesante que, como pequeño pie de página, me parece muy interesante que estemos ya llegando a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya en la recta final de este año, si Dios nos permite llegar, porque vamos a entrar a un periodo muy bonito de la liturgia cristiana que es el Adviento y que es la Navidad, ¿verdad? Y vamos a reflexionar en estas fechas acerca de qué. En estas fechas cerrando el año, ¿en qué reflexionamos? Pues en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer diría que es la encarnación, es la maravilla de maravillas, porque Dios se hizo hombre. Dice creo que fue Lewis el que dijo que Dios bajó del cielo a la tierra para que el hombre pudiera ir de la tierra al cielo. ¿Verdad? Está rifado, ¿verdad? Están muy bonitas esas. Son reflexiones que a final de cuentas condensan cosas vitales de la Escritura. Ahora vamos a ver como un punto número 2, vamos a ver a Cristo como el hombre que es Dios. Ahora vamos a mirar el otro aspecto. Ya vimos un poquito acerca de que Jesús es hombre, pero vamos a mirar ahora al hombre que es Dios. A pesar de esta emoción, a pesar del hambre, a pesar del cansancio, a pesar del sueño, a pesar del lloro, a pesar de la frustración, a pesar de manos y pies,
Hablamos en semanas anteriores, ¿verdad?, de la omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia? Está presente en todo lugar, ok. Hablando acerca de la omnisciencia, ¿qué significa? Que todo lo sabe, Todo lo sabe. La omnipotencia, que todo lo puede. todo lo puede. Los voy a poner en aprietos. Hablamos de los atributos comunicables e incomunicables, ¿verdad? Ahora, en estos aspectos dijimos que todos esos atributos caben en la persona de la deidad que está en la persona, en la carne, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿el Señor Jesucristo en su humanidad era omnipresente? Siendo así, no. Este es un asunto interesante. No porque dejara de serlo, No, pero sino porque limitó en la segunda persona de la Trinidad. Ojo, no estamos hablando de, o sea, existe el Padre y el Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, Dios no deja de ser Dios. Mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, en la carne, Él no dejó de ser Dios, no dejó de ser Dios. ¿Me explico? El mundo siguió siendo sustentado por la providencia del Padre. El Espíritu Santo siguió obrando en cierto sentido. ¿A qué quiero llegar con esto? Él dice que se despojó, dice Filipenses, que se despojó de su gloria. ¿Me explico? Se despojó del doxas, lo hablamos el domingo. Entonces, Él por un momento, por un breve tiempo de 33 años, Él se despoja de esta capacidad de estar en todo lugar. Ahora, en la omnisciencia, hay algunos teólogos que nos dicen que la mente del Señor Jesús estaba compartimentada. Es decir, que había una parte en la cual su mente humana, había cosas que Él no sabía, pero su mente divina había cosas que lo sabía todo. Juan capítulo 2 nos dice que Él no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en el corazón de los hombres. Él, cuando descienden al paralítico en esta casa que estaba atestada, los fariseos empiezan pero ellos mismos incluso dice que estaban cavilando en sus corazones, diciendo, pues quién se cree, ¿no? Quién se cree, solamente Dios puede perdonar, pero estaban en su diálogo interno, ¿no? Y le dice, ¿por qué cavilan así en sus corazones? Claro. Le dice a la samaritana, 5 maridos has tenido y el con el que estás no es tu esposo. ¡Qué miedo! Humanamente, o sea, que alguien te vea tal cual eres. Lo sabe todo de ti. Le dice a Natanael antes de que estuviera en la higuera, yo ya te había visto. Es increíble. Ahora, por ejemplo, vamos a ver al Señor Jesucristo en el sermón del Monte de los Olivos, cuando habla de las cosas del fin del siglo. Los discípulos le preguntan, háblanos de las cosas que van a suceder, de las cosas que vienen. Y él les dice, acerca de la segunda venida, dice, yo no lo sé, ni los ángeles tampoco, solamente el Padre lo sabe. Entonces, ¿Cristo no es omnisciente? Nada más, o sea, entiéndanme, no estoy tratando de atacar la fe de nadie, solamente estoy planteando el hecho de que el Señor Jesús comparte estas dos mentes, una mente divina, una mente humana, ¿verdad? En la cual Él conocía todas las cosas, pero a la vez había ciertas cosas que Él voluntariamente se limitó a conocer. Eso es omnipotencia también, ¿verdad? ¿Omnipotencia? ¿Queremos saber lo que es la omnipotencia? O sea, sanar, reprender, calmar a la tempestad. Calla, enmudece. Y la reacción de los apóstoles no fue una reacción de, Señor, amén, aleluya. No empezaron a cantar alabanzas, sino que estaban atemorizados. Decían, ¿qué hombre es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Eso es una reacción natural a la santidad de Dios. En el primer encuentro que tiene el Señor Jesús con Pedro, recuerden que ellos están pescando, y pues no dan una, ¿verdad? A veces, y ellos eran experimentados, habían tenido una mala noche,
Y pues bueno, el Señor les dice, pues echa la red para acá. Y se llena, ¿verdad? Se llena tanto que pues incluso necesitan ayuda, ¿verdad? Para poder subir esto. Y la reacción de Pedro no es de besarle los pies, levantar sus manos, cantar alabanza. Le dice, aléjate de mí, Señor, no me toques, porque soy un hombre pecador. Es una reacción muy interesante cuando choca, cuando el hombre choca con la naturaleza de Dios en Jesucristo, produce temor, produce asombro, incluso rechazo. Por eso sigue causando todavía el Señor Jesucristo estos sentimientos encontrados. Por eso vuelvo al punto. El Señor Jesús era soberano. Mateo 28:18 nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso qué significa? Pues, lo que yo quiero, lo hago. Ese es, yo creo que el gran, el gran combustible del evangelismo, el gran aliciente de predicar la palabra, el gran pulso. ¿Cerraste la ventana? Aquí está el gatito. Que no vaya a encontrar ahí Nesquik al rato. Este, hay un regalito ahí de. Usted perdone. ¿En qué me quedé? Mateo 28. Mateo 28. El gran aliciente del evangelismo es saber que Dios es soberano. O sea, Cristo en la gran comisión, la primera declaración que hace es, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Es decir, yo tengo todo poder. Por esa razón yo te estoy diciendo, ve, predica. Yo tengo todo poder. ¿De qué dudas? ¿De qué temes? Si el que tiene toda potestad y todo poder te está enviando, ¿cuál es nuestro temor? Sí, es un ouch para la iglesia y es un despiértate tú que duermes para nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús es eterno. El Señor Jesús es eterno. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dicen lo siguiente. Juan está escribiendo esta carta y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Juan? Nosotros, acerca de la persona de Cristo, ¿qué dice? Lo oímos, lo vimos, lo contemplamos, lo tocamos. Porque la vida fue manifestada, versículo 2, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cristo es eterno. Hebreos 13:8 dice lo siguiente. ¿Alguien que lo lea por ahí? Para que no se me duerman. Abusando de tu gentileza, regálame un puchecito de agüita, por favor. Tu caridad, si eres tan amable. Gracias. Un poco de agua para el sediento. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok, clase. Dentro de los atributos de Dios, ¿qué está diciendo ese versículo acerca de los atributos de Dios en Jesucristo? Que es el alfa y el omega. Ok, sí, pero... Que es inmutable, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, ¿verdad? Esta es una declaración potente porque lo que está diciendo es Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y está hablando de la persona de
nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que los atributos de Dios ahí están contenidos. Colosenses 2, versículo 2, dice el texto. Colosenses 2, versículo 2 y versículo 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dentro de los atributos de Dios, ¿esto qué significa? Que el Señor Jesús es, Sabio. sí, pero dijimos que el Señor Jesús es omnisciente, es decir, todo lo sabe. ¿Ok? Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21 dice el texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es perfecto. En Cristo no hay pecado. ¿Ok? Muy importante tener esto presente. Hechos capítulo 3, versículos del 14 al 15. Hechos capítulo 3, versículos del 14 al 15. Dice el texto, mas vosotros negasteis, ¿qué dice? Al santo y al justo. Y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, que el Señor Jesucristo era santo, es santo. Es decir, que él estaba completamente apartado del mal, completamente apartado de toda corrupción, ¿verdad? Juan 14:6 dice el texto. Ese es versículo para memorizar, clase. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que el Señor Jesús es la verdad. Entonces, por mencionar algunos de los atributos de Dios, vemos que en el Señor Jesucristo están ahí condensados, están ahí en la persona de nuestro Señor, ahí están los atributos de Dios. El Señor Jesús demostró su omnipotencia en su ministerio terrenal, su capacidad de pleno poder universal. Lo vemos en Mateo 8:23. Mateo 8:23 al 27. Dice el texto, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Lucas 4:40 dice lo siguiente. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 4:33 al 36, atrasito, dice el texto. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Increíble. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu inmundo. ¿Se da cuenta? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Wow. El cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Wow. Un pequeño pie de página necesario en este pasaje. Me parece impactante. Impactante el hecho de que el Señor Jesús tiene poder sobre los demonios. Em, Creo que era Spurgeon también el que dice que los demonios creen y tiemblan, citando Santiago, y no pueden hacer otra cosa más que someterse. Él les dice, va, salte de ahí, vete a los cerdos, vete, o sea, y lo hace, no pueden hacer otra cosa. Saben quién es Cristo y no pueden hacer otra cosa más que obedecer a sus mandatos. El hombre es el único que no le teme, no le cree y no le obedece. Son peores que los demonios. Esto me parece increíble desde el hecho de que en la sinagoga, estamos hablando de que la sinagoga era este lugar donde se hablaba el texto bíblico, se reunían personas que eran creyentes, que se presuponía que son piadosas y que pues desde luego alababan al Señor, ¿no? Que llevaban una vida piadosa, pero en este lugar estaba un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Qué necesita? Esto es lo que todavía sigo meditando. ¿Qué es lo que tenía que pasar o no pasar en ese lugar para que esta persona, este individuo con este demonio, estuviera en perfecta calma? O sea, estaba en la sinagoga y estaba adentro, se sentaba, estaba ahí al lado. Iba a las reuniones, iba a los cultos, probablemente incluso hasta servía en algo, ¿verdad? Y nadie se daba cuenta. Yo creo que ni siquiera él mismo. ¿Cuál era el estado de decrepitud y de frialdad y de indiferencia y apatía espiritual en ese lugar para que un demonio se sintiera cómodo ahí? Para que estuviera ahí haciendo cosas. Pero cuando entra la gloria misma, Cristo mismo, ay, no saben ni para dónde hacerse, ¿verdad? Incómodo, incómodo más no poder. Ya verá a qué hora se va, ya verá a qué horas termina. O sea, lo llevó a tal desespero que incluso dice que que exclamó a gran voz, o sea, se puso a gritar. Se admiraba, dice el versículo 32, que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La autoridad ofende a las personas. Luego platico de eso, porque no quiero hablar de eso, pero es interesante porque ciertamente tú predicas la palabra y se van a ofender. Es intolerable. Veía hace poco un sermón por el cual me aventaron unas broncas maravillosas. Y era un sermón rudo. Era un sermón rudo. Y lo que más me consuela es que era bíblico. Era bíblico. Entonces, definitivamente veo el pasaje bíblico y me doy cuenta de que el Señor Jesucristo tenía una doctrina admirable, hablaba con autoridad, porque Él era un hombre de sola escritura. Y en esa sinagoga había un hombre con un demonio. Y eso me sigue pareciendo increíble, o sea, y quiero que esto se lo lleven ustedes a su casa, esta reflexión que estoy sacando de aquí ahorita en este momento, porque esto no se trata solamente de un asunto de la congregación, se trata de un asunto de qué onda con tu vida. O sea, sí estamos reflexionando al respecto, o sea, tú puedes venir a este estudio, ir a tu casa y estar perfectamente bien con cosas inmundas. ¿Me explico? Aguas. Yo creo que este es un llamado a la revisión personal, porque cuando entramos en contacto con Cristo, definitivamente hay un choque de trenes
entre lo inmundo y lo santo. Hay un choque de trenes y el Señor Jesús manifiesta poder sobre los demonios. Juan 11, del 43 al 44, vamos a ver la manifestación potente de nuestro Señor ante uno de los poderes que más intimidan a los hombres. ¿Cuál cree que es? La muerte misma. Creo que una de las cosas que más le temen los hombres, aparte de los impuestos y las suegras, no, Dios bendiga a las suegras. Mira, Dios está, fíjense qué tan lindo es nuestro Señor Jesucristo que sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Qué tan lindo es nuestro Señor Jesús que sanó a la suegra de Pedro. O sea que Dios ama a las suegras, ¿verdad? Dios los ama mucho, las sanó y pues bueno, pues seguramente por allá anduvo la mujer alabando a Cristo, ¿verdad? Dios bendiga. Un saludo también a mi querida suegra, muy linda. A lo que voy, a lo que voy aquí es a que hay un poder más potente que todas las cosas que nosotros vamos a enfrentarnos en esta vida, porque tarde o temprano nosotros vamos a encararnos con la muerte. Y muy atinado este texto para las fechas en las que acabamos de nosotros de cruzar. Estas fechas, 1 y 2 de noviembre, pues apuntan a una fecha en el santoral romano. Para dar un pequeño contexto, no quiero abundar en esto, pues imagínense, ¿no? Usted sabe que lo que es el santoral, ¿no? La iglesia, la iglesia romana, en algún determinado momento, para conmemorar a los santos mártires, ¿verdad? A los que habían, pues tenían el día de Juanito, el día de Pedrito, el día de Daniel, el día de... Tenían un día para cada persona, ¿no? Y llegó un momento en el que ya, pues ya eran demasiados nombres, ya no cabían, ¿verdad? Entonces, hay un día que es de todos los santos y hay un día que es de los santos inocentes, ¿verdad? Entonces, la cristiandad determina, pues, más que conmemorar, el hacer una reflexión sobre estos santos. Vuelvo a mencionar, cuando hablamos de santos, no estoy hablando de figuras de yeso. Cuando hablamos de santos, de hecho la Biblia habla de nosotros como los santos. Usted y yo somos los santos, ¿verdad? Somos los apartados. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo le quiero a usted para aquí. Usted es una mujer santa, porque Cristo ya le dio su santidad a usted. Ahora, yo no soy santo por mí mismo, no tengo nada de qué jactarme, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice, salúdame a los santos que están en tal lado, salúdame a los santos que están acá. Entonces, el día de los Muertos que nosotros ahorita celebramos, pues es una dentro de la cristiandad, pues apunta a esta, se hacían ciertas liturgias para, pues, vamos a decir, no celebrar, sino más bien recordar a estos santos que pues quizás no estaban nombrados en el santoral, pero pues a todos los que fallecieron, los mártires, ahí iban, ¿no? Y a los niños, ¿verdad? Pues también ahí iban, ¿no? Que eso ya ha degenerado en muchas otras cosas, pues ese es otro tema. Pero la realidad es que nuestro Señor Jesús mostró que tiene poder sobre la muerte. Incluso antes de su resurrección nos damos cuenta que Él no lo mataron. Él decidió cuándo iba a permitir que lo mataran. Juan capítulo 10 nos dice, nadie me quita la vida, sino yo mismo la doy para volverla a tomar. El Señor es soberano incluso en su vida. Varias veces incluso lo quisieron desbarrancar, lo quisieron atacar, lo quisieron apedrear, y Él salía así, indemne de estas amenazas de muerte. Los fariseos, cuando ven esta amenaza, de hecho, a partir de la resurrección de Lázaro, que es el más portentoso milagro de nuestro Señor Jesucristo, porque de hecho ya había hecho otras resurrecciones. Resucitó también al hijo de la viuda de Naín y a una jovencita, a la hija de Jairo, gracias, lo resucita. Entonces, en este aspecto ya había hecho resurrecciones, pero podríamos decir que eran resurrecciones inmediatas, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso de Lázaro era una resurrección potente porque ya llevaba días, incluso ya estaba en un proceso de descomposición, ya estaba
pudriéndose, Ya ya estaba, olía mal. ya andaba ahí mal, ¿no? Ya. Entonces, era un milagro potente porque pues ahí, ¿qué médico, qué medicina, qué técnica? Podría uno atribuirle a las otras, podrías atribuirle de que pues estaban en coma, ¿no? Estaban en otro, ajá, ¿no? Podría atribuírsele, ¿no? El ateísmo podría atribuirle esto, pero en este caso, ¿qué? No hay poder humano que pueda a lo descompuesto volverlo a la vida. Entonces, en este caso, el Señor Jesús, en la resurrección de Lázaro, manifiesta su omnipotencia al tener señorío sobre la muerte. Es interesante porque incluso en su humanidad Él se somete al Padre y le dice, te doy gracias porque siempre me oyes, ¿verdad? Y él clama al Padre y Él llama a Lázaro a la vida, Lázaro, sal fuera. Tarde o temprano nosotros escucharemos también esa voz. Amén. Dígalo con fe. Un día escucharemos esa voz diciendo, sal fuera. Y saldremos, pero no con la carne descompuesta, no con la misma carne que tenemos ahora corrupta, vil, pecaminosa, sino una carne gloriosa, resucitada. Eso es poder. Amén. Alguien dijo en algún momento que el Señor Jesús, creo que fue un pastor, el que dijo, revisando las escrituras, dice, yo nunca he encontrado que el Señor Jesús predicara en funerales. ¿Por qué? Porque donde está Jesús no hay muerte. No hay muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dijo en el contexto de Juan capítulo 11. Lázaro resucita y a través de este milagro las autoridades religiosas determinan, porque es un milagro de proporciones increíbles, dicen, hay que matarlo. O sea, no podemos deshacernos de este hombre es muy popular, está haciendo cosas que no podemos ocultar, hay que matarlo. Pero es interesante porque no lo matan cuando ellos quieren. Ellos incluso están buscando, a partir de la entrada triunfal en Jerusalén, él entra gloriosamente, muy popular, él va al templo y ejecuta esta acción de sacar a los mercaderes del templo. O sea, por menos que eso, lo hubieran apedreado. A partir viene de esto una serie de discrepancias con las autoridades religiosas, en la cual le hacen preguntas acerca de la resurrección, le hacen preguntas acerca de la autoridad que tiene, le hacen preguntas con el fin de tentarle y con el fin de llevarlo a una posición en la que pudieran acusarlo de blasfemia y pudieran pues ejecutarlo. Y pues bueno, básicamente el Señor pues va a entregar su vida en las manos de estas personas cuando Él lo quisiera. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre la muerte. Tiene poder sobre la muerte. Y la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo, que evidentemente es Dios, se manifiesta en un milagro que incluso va más allá de las tormentas, va más allá de las enfermedades, va más allá de la muerte. ¿Qué cree que es? ¿Qué poder tiene Cristo que va más allá de esto? Vamos a Marcos, capítulo 2, versículos del 3 al 12. ¿Ya se aburrió? No. Con un poquito de frío, ¿eh? Yo creo que la próxima semana nos regresamos arriba. Sí, porque allá están sudando y aquí están en frío, ¿verdad? Creo que nos la campechaneamos si quieren, ¿verdad? Ahí vemos qué hacemos. Prefiero el calorcito. Sí, ¿verdad? Sí. Ya veremos qué se puede hacer. Ya veremos qué se puede hacer. ¿Qué les dije? Marcos 2. Marcos 2, ¿verdad? Ahorita lo mencionaba hace un momento, este pasaje en el cual el Señor Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Dice el texto del versículo 3 al 12. Entonces vieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así?
blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, lo que les platicaba hace un ratito, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, o sea, ni siquiera lo hablaban, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Uy. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pregunta. Cristo demuestra su poder como Dios al estar por encima de la creación, Él la somete a su voluntad. La tormenta, la higuera, ¿qué más? El Señor Jesús somete a las enfermedades, las dolencias, los demonios, También la la muerte. muerte, Porque dice que ahí cuando el agua en vino, mija, pues nada más. y cuando resucitó. Porque él sí se pudo, él el cuerpo estaba en descomposición y él cuando se presenta a los apóstoles, ahí dice que le toquen y están en Ahora es interesante lo que mencionas porque de hecho el Señor Jesús fue resucitado en el poder del Espíritu Santo. No podemos decir específicamente que Él se resucitó a sí mismo, sino fue el Espíritu Santo el que le resucitó a Él. Así incluso lo demuestra el Nuevo Testamento. Pero volviendo a este punto, superior a la creación, superior a la enfermedad, superior a la muerte, superior a los demonios, ¿qué está por encima de todo eso acerca del poder de Dios? ¿Qué está por encima de eso? Es algo vital, el poder de perdonar pecados. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo muy, muy fuerte. Porque para él no representa un desafío calmar la tormenta. ¿Por qué? Porque pues, él es el Señor, ¿me explico? Él tiene dominio sobre la creación. No tiene para él, vuelvo al punto, como lo que decíamos del pan, ¿no? De las piedras y el pan. No es para él un desafío. Adelante, adelante, sí, sin problema. Bienvenido, vecino, ¿cómo está? Eh, entonces, para él no es un desafío, porque él es Dios. La tormenta no es un desafío. Los demonios no son un desafío, las enfermedades no son un desafío. La muerte es un gran desafío para nosotros. Pero perdonar pecados es complejo, porque contrapone lo que hemos visto muchas cosas de sus atributos, su justicia, su santidad, su misericordia. ¿Por qué? Porque para perdonar pecados, ¿qué era necesario? Que Él muriera en la cruz. Y esto me parece increíble. Lo leímos hace un momento, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque ¿en qué contexto está perdonando pecados el Señor Jesús? De hecho, no solamente le perdonó a este varón, sino a otras personas también. A la mujer encontrada en el acto de adulterio, a otras personas los perdonó de sus pecados. ¿Por qué es impactante leer esto? Y por eso los fariseos estaban escandalizados, decían, ¿cómo es posible? Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede perdonar. Este hombre tiene que ser Dios. Ahora, para que haya perdón, tiene que haber ¿qué? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, alguien tiene que morir. Esto es impactante porque incluso antes de su crucifixión, el hecho de la redención ya estaba fijado en la mente y en la eternidad y ya estaba consumado. Si no, de otra manera no podría ejercerse este perdón. Solamente Cristo podía ejercer este perdón por la fe en Cristo, porque dice que al ver la fe de ellos, les concedió esta sanidad. Pero por el otro lado, también nos vamos a dar cuenta de que la fe del paralítico también, hasta cierto punto, puede permitir
¿verdad? El perdón del Señor Jesucristo. Esto es impactante, esto es impactante. Nos podremos seguir con este panorama, pero quisiera nada más, vamos a ver la siguiente semana, vamos a continuar mirando acerca de la persona de Cristo, pero quiero que nos llevemos esto a casa. Vamos a seguir profundizando un poquito acerca de esto, porque no quisiera dejarlo solamente desde esta mirada superficial y somera. Vamos a mirar más acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que nos vayamos con esto, con el hecho de que nuestro Salvador entiende nuestro cansancio, entiende nuestra necesidad, entiende nuestro sufrimiento, entiende nuestro dolor. Por eso es un suficiente sacerdote, un suficiente mediador. Es capaz de entender nuestra tentación y más porque no solamente Él la soportó, sino que salió victorioso. ¿Quién mejor para entender la tentación? No aquel que cae en ella, sino aquel que la supera por completo. Él entiende nuestras aflicciones, pero también podemos y debemos postrarnos ante la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está por encima de esta creación, Él la sujeta, Él la creó. Dice incluso Hebreos que se sostiene por su poder, por la palabra de su poder. Él sostiene la enfermedad, él está por encima de la enfermedad, por encima de la muerte, y Él nos ha perdonado nuestros pecados. Esto debería llevarnos a adorar al Señor, a la persona de Cristo. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. En esta noche vamos a orar y la próxima semana vamos a estar reflexionando todavía en los títulos de la deidad. Vamos a estar mirando también las declaraciones de su deidad y vamos a ver a Cristo como Salvador de todos los hombres. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, acercarnos a tu palabra, mirar tu persona, mirar, Señor, de manera humana, superficial, en nuestras capacidades, Señor, mirar un poco de lo maravilloso que eres tú. Permítenos, Señor, navegar un poquito más profundo, permítenos ir más allá. Gracias, Señor, por este espacio, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, infinitas gracias por permitirnos proclamar tu palabra, escucharla, estudiarla, reunirnos, congregarnos. Y gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Bendice, Señor, tu palabra que será escuchada, que será compartida. Te glorificamos, Señor. Despídenos en tu paz, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos amén. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Ministerios Bosque Clama. Estamos estudiando la persona de Cristo. Le animo a que si usted ha sido bendecido con este estudio, lo comparta con sus amigos y familiares, nos siga a través de nuestras redes. Yo creo que mañana ya estará arriba en YouTube esta sesión de clase. Vamos a estar examinando este tema maravilloso de la cristología, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros, vamos a estar meditando en ello. Vamos a ir el domingo también. El domingo vamos a estar, apóyenme con sus oraciones, vamos a estar en Hidalgo, vamos a estar acompañando a unos hermanos por allá y vamos a estar predicando por allá. Así que apóyenos con sus oraciones, apóyenos con toda colaboración que usted quiera dar, con sus ofrendas. Mis amados, Dios les bendiga, tengan una excelente semana y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto. Listo.